Bien, estimados y estimadas estudiantes champanistas, les saluda su profesor Luis Basauri Castillo para una vez más entrar en forma con la parte de nuestra sesión de aprendizaje. Hoy vamos a conocer algo más sobre los incas, que pertenecen pues al horizonte tardío, al último horizonte de las culturas prehispánicas. Tenemos acá a los incas, que vamos a entrar a detallar. Muy bien, vamos con la ubicación. Tenemos aquí la ubicación geográfica. Todo esto es la extensión que abarcó digamos, la cultura incaica, que fue un imperio, y un imperio que logró en este tiempo tener la posición de un extenso territorio que abarcó a 6 países en la actualidad. Los países de Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Colombia. Entonces, si nosotros cerramos acá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y esta parte de Argentina. Fíjense, incluso se dice que han encontrado restos en la Antártida. Es muy probable que los incas hayan llegado a la Antártida, ¿no? Es muy probable. Entonces, manejaron ellos por el norte, llegaron hasta el río Ancasmayo, en Pasto, Colombia. Así se llama, río Ancasmayo, ¿no? Pasto es una provincia de Colombia en la actualidad. Llegaron hasta Pasto entonces. Entonces, ¿cuál es, digamos, el recurso natural? Es un río, el río Ancasmayo. Ancas significa azul en quechua, y mayo o mayu en quechua es río. Entonces es el río azul. Hasta ahí llegaron, por el norte hasta Pasto, Colombia. Y por el sur llegaron hasta el río Maule en Argentina. Pero como ya le dije, es muy probable que hayan llegado también a la Antártida. Por el este está la ceja de selva, ¿no? Toda esta ceja de selva están por el este. Y por el sureste tenemos a Tucumán. Tucumán que también está, bueno, en una parte más al este de Argentina. Tucumán. Y por el oeste, bueno, bañado por el Océano Pacífico. ¿Qué significa Cusco? Cusco significa ombligo del mundo o el centro del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que significa Cusco. Y como le dije, tiene 4 regiones. El verde, el Chinchaysuyo, ¿no? Que abarcó parte de Colombia, Ecuador, bueno, y digamos acá también Amazonas, Cajamarca, Piura, Tumbes, La Libertad, Ancash, ¿no? Lima, ¿no? Parte también de Ica, Arequipa, varios departamentos, ¿no? Del Chinchaysuyo. El Antisuyo, que es ceja de selva, ¿no? Que también tenemos acá en la parte extrema este. Y en la parte oeste está el Contisuyo, la más pequeña. Y en la parte más extensa, más grande de la región es el Collasuyo, ¿no? En toda la meseta del Collao y también de Argentina. Entonces, podemos observar que esta fue. Ahora, ¿quiénes fueron los que expandieron el territorio? Bueno, acá tenemos en el siguiente mapa. El que está de color lila, ¿no? Es, digamos, Pachacútec, que fue en su tiempo de gobierno, desde 1438 a 1463, pudo obtener también estos territorios, ¿no? Recordemos que Pachacútec fue el organizador del Tahuantinsuyo, ¿no? A él se le atribuye como organizador. Y en un correinado, tanto de Pachacútec como de Túpac Inca, de 1463 a 1471, todo de color amarillo, pudieron también extender su territorio, ¿no? Parte de acá del Chinchaysuyo, ¿no? Que llegó hasta Ecuador y parte también de Colombia. También está Túpac Inca, desde 1471 a 1493, el de color verde, ¿no? Que es más que todo, que es el Contisuyo, parte también del Antisuyo, y del Collasuyo, que es la parte más ancha, ¿no? De parte verde. Y Huayna Cápac, que logró también extender de 1493 a 1525, que fueron ya los últimos años, porque de ahí resultó Huáscar, ¿verdad? Y Huáscar
tuvo un problema con Atahualpa, su hermano, hasta que en 1532 fue capturado Atahualpa en Cajamarca y ahí termina con la dinastía incaica. Entonces Huayna Cápac fue uno de los últimos que lograron dominar algunos territorios de la selva, parte costera del Ecuador y también en Colombia. Entonces, ese fue más o menos el extracto de expansionismo que tuvieron los incas. Sigamos. Muy bien. Hablando sobre las leyendas incaicas, hay dos leyendas. Una leyenda protagonizada por dos seres mitológicos llamados Manco Cápac y Mama Ocllo, que según la leyenda, el dios Sol, ¿no? Fue quien vio de que en el Cusco había un desorden total, ¿no? No sabían cocinar, andaban en cuevas, no sabían cultivar las plantas, esa es la leyenda. Entonces el dios Sol envió a sus hijos, a Manco Cápac y a Mama Ocllo, y le dio también un cetro de oro, y en donde se hundiese ese cetro de oro, allí formarían un gran imperio. Y este cetro de oro se hundió en el cerro Guanacaure, y ahí fue pues donde él estableció sus dominios, ¿no? Ya había gente en ese tiempo, sí, claro, pero andaban todos desordenados, y él les enseñaba cómo cultivar, a cómo construir sus casas, y Mama Ocllo enseñó a cómo tejer, cómo cocinar, cómo recolectar mejor los productos, y así, según la leyenda. Esta leyenda está protagonizada en un libro principal del Inca Garcilaso de la Vega, llamado Los comentarios reales de los incas, ¿no? Entonces, ahí podemos nosotros observar esta parte de la estructura de la leyenda. Esa fue la primera. Hay otra leyenda mucho más fantástica, que es la leyenda de los hermanos Ayar. Estaba Ayar Manco, Ayar Uchu, Ayar Auca, ¿no? Y Ayar Ichu. Entonces, estos cuatro hermanos, Ayar Cachi, Ayar Manco, ¿no? Digamos, fueron los más poderosos en un primer momento, ¿no? Vamos a ver por qué. Se dice que estos cuatro hermanos salieron del cerro Tamputoco, y del cerro Tamputoco salieron con sus cuatro hermanas, ¿no? Manco Cápac con su hermana Mama Ocllo, o perdón, Ayar Manco con su hermana Mama Ocllo, y así, ¿no? Entonces, Ayar Cachi, ¿no? También Ayar Auca, también salieron de ese cerro llamado el cerro Tamputoco. Del cerro Tamputoco salieron en busca de tierras fértiles, ¿no? Así como Manco Cápac y Mama Ocllo también salieron en busca de tierras fértiles, ¿no? Y parece de que Ayar Cachi era el más poderoso, ¿no? Ayar Cachi con su voz hacía temblar a los cerros, se decía en la leyenda, y le tenían envidia al resto de hermanos, ¿no? Ayar Cachi entonces fue encerrado en una cueva, le engañaron que vaya a traer unos vasos de oro para hacer una ceremonia, lo mandaron a él, y lo encerraron en una cueva. Y bueno, a pesar que tenía mucha fuerza, no pudo salir, cuenta la leyenda, ¿no? Y sus gritos generaron temblor, generaron terremotos inclusive, ¿no? Pero en fin, nunca más salió. Después, el resto de los hermanos, Ayar Uchu y Ayar Auca, se convirtieron en piedra, ¿no? Tras ir tras los ídolos de piedra que había en esa zona del Cusco. ¿Quién quedó únicamente? Quedó Ayar Manco, ¿no? Ayar Manco. Entonces yo les pregunto, ¿qué similitud hay entre la leyenda del lago Titicaca y la leyenda de los hermanos Ayar? Y yo les digo para que vayan aprendiendo. La similitud consiste en lo siguiente, en que ambos buscaban tierras fértiles, ¿no? Y también en la otra es que Ayar Manco es el mismo personaje de Ayar Manco, o sea, Manco Cápac y Ayar Manco son el mismo personaje. ¿Por qué? ¿Quién es esposa de ambos? Mama Ocllo. Entonces, se presume de que estos cuatro hermanos en sí no fueron hermanos. Cuentan la historia de que estos fueron 4 tribus. Y estas 4 tribus fueron las que se iban enfrentando entre ellos. Una a una iban perdiendo, y la tribu de Manco Cápac era la tribu de los Mascas, y la tribu de Ayar Cachi era la tribu de los Maras. Entonces, Mascas y Maras fueron los últimos que se enfrentaron, ¿no?
Por eso que Ayarcachi fue poderoso, pues no fue fácil de roer. Entonces se enfrentaron y al final va a ganar la tribu del ejército de Ayarmanco, que era la tribu de los Mascas, y ganó a la tribu de Ayarcachi, que era la tribu de los Maras. Y así, entonces, ¿quién fundó el Cusco? Ayarmanco o Manco Cápac, que es el mismo personaje. ¿Quiénes relatan la leyenda de los hermanos Ayar? Los cronistas españoles, como por ejemplo Guamampoma, Pedro Cieza de León y Juan de Betanzos, que son aquellos que relatan la leyenda de los hermanos Ayar. Y el Inca Garcilaso de la Vega relata, ¿no?, la leyenda de Manco Cápac y Mama Onyo, o la leyenda del lago Titicaca. Seguimos. Muy bien. Acá tenemos nosotros a la división de los incas. El Urin Cusco y el Hanan Cusco. El Urin Cusco, o el mundo de, también se le llama el mundo de abajo, y el Hanan Cusco, el mundo de arriba, ¿no? O el Bajo Cusco y el Alto Cusco. Aquí tenemos la etapa legendaria, son dos incas de la etapa legendaria, Manco Cápac y Sinchi Roca. Y de la etapa de la Confederación, cuando recién se fue formando la base del imperio, estaba Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Capa Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha. Se sabe que en este lapso de tiempo en el gobierno de Huiracocha, ¿no?, había enfrentamientos con otros pueblos, pero Huiracocha tuvo una guerra. Había un pueblo que no se dejaba avasallar, tenía un potente ejército, eran los chancas, ¿no? Y los chancas tomaron el Cusco, sitiaron el Cusco, y Huiracocha tuvo que huir. ¿Qué, profesor? O sea que el imperio incaico, a pesar que había dominado tanto territorio y tenía un gran ejército, ¿fueron dominados por los chancas? Sí, por un ejército de acá de Apurímac, del mismo Perú. Entonces, el jefe de los chancas se llamaba Astoy Huaraca, ¿no? Y hizo, pues, tomó el Cusco, lo tomó el Cusco. Entonces Huiracocha tuvo que huir y huyó con el príncipe Cusi Yupanqui. Y entonces Cusi Yupanqui después va a reorganizar el ejército. Y para que no haya mucha sangre, se van a enfrentar los dos. ¿Quién? Cusi Yupanqui y Astoy Huaraca por los chancas. Se enfrentan los dos y el ganador, ¿no?, degolla la cabeza y enseña al pueblo, y el pueblo recién chanca se retira, asumiendo pues que eso fue, digamos, la ley de ellos que tuvieron, de que entre los dos, como había muchos enfrentamientos, muy bien, pero los incas no llegaron a doblegar a los chancas, ¿ah? Los chancas mantuvieron digamos, su linaje, mantuvieron sus costumbres propias, no se ligaron al Tahuantinsuyo, solamente se retiraron y dejaron en paz a los incas. ¿Cómo decir también, déjenos paz también a nosotros, ¿no? Entonces, cuando ya sube al trono el príncipe Cusi Yupanqui, se cambia de nombre y se le llama Pachacútec, que fue el organizador del ejército. También tenemos acá a Tupac Yupanqui y a Huayna Cápac, pues, que fue, digamos, el padre de Huáscar y Atahualpa, ¿no?, que se van a enfrentar entre ellos después en una guerra civil entre ellos. Muy bien, esto es en parte, bueno, acá tenemos algunos de los personajes y su significado de sus nombres, ¿no? De Manco Cápac, jefe poderoso, demasiado poderoso, Sinchi Roca. Sinchi significa jefe también hoy en día en las comunidades andinas. Maita Cápac, Inca Roca, ¿no? Fundó el Yachayhuasi, que es el Yachayhuasi, ya lo vamos a ver más adelante, la Casa del Saber. Muy bien, continuamos. Dentro de la organización política, digamos, los incas estuvieron muy bien organizados. Sabemos que el carácter del inca era absolutista, ¿no? ¿Por qué? Porque él daba las órdenes y se cumplía a pie de la letra. Era teocrático porque era considerado como un dios. Era hereditario porque pasaba la herencia a sus hijos después que él muera. Era militarista, por eso que tuvo un gran imperio. Fue un sistema dualista, ¿no? O sea, vale decir, los incas del Bajo Cusco y el del Alto Cusco. Pero había un Zapa Inca que era el principal. Muy bien. Entonces,
Dentro de la cúspide piramidal estaba el Sapa Inca. Él utilizaba en su corona una borla roja. De eso se encargaba. ¿Y quién le daba, digamos, el prestigio? El sacerdote principal, llamado William Umu. Y William Umu era un jefe principal de los sacerdotes. Algo así como un obispo, como un arzobispo, ¿no? Entonces ese era el jefe principal y quien lo condecoraba a él como rey, como, digamos, emperador incaico. Luego, ¿quién estaba? El Auqui. El Auqui tenía también una corona, pero la borla en el centro era una borla amarilla. Entonces el Inca tenía una borla roja y el Auqui, que era el príncipe heredero, tenía una borla amarilla. Y él también estaba capacitado para ir, después de los 4 años de capacitación de la escuela donde estudiaban, para ir con el Inca también a recorrer, para ver cómo era el trabajo como funcionario. Entonces el Auqui estaba ya preparándose para subir el día que su padre pues deje de existir o sea ya muy anciano, ¿no? También está el consejo de los Apusuyos, o se llaman llamados Suyuyut Apu o Suyuyut Apu, ¿no? Que son los 4 consejeros, son 4, digamos, representantes que eran consejeros y daban en unas asambleas llamados Camachico. Entonces, el Camachico era una asamblea y los 4 ancianos que formaban los 4 Suyuyut Apu eran traídos de las 4 regiones del Tahuantinsuyo. ¿De dónde? Del Chinchaysuyo, del Contisuyo, del Collasuyo y del Antisuyo. De ahí traían un anciano y formaban ellos el Consejo Imperial. Este Consejo Imperial formado por los 4 Suyuyut Apu, que aconsejaban y asesoraban al Inca. También estaba el Apunchit, o llamado también Tocricot o Tucricot. Solamente cambian las palabras, ¿no? Era el gobernador de las provincias, así como un alcalde provincial, así como el alcalde de Trujillo hoy en día, ¿no? Entonces, eso era el Apunchit, el que tenía a cargo una provincia y sobre él tenía que cobrar los impuestos y todo lo demás. También estaba el curaca y el Sinchi. El curaca era para dar la paz, era así como, digamos, el ministro del Interior que tenía que velar por la paz. Y el ministro de Defensa era el Sinchi, que era el jefe, con un jefe militar también ahí en su zona, ¿no? Entonces el curaca y el Sinchi eran jefes, uno dedicado al cuidado, protección en el interior del Tahuantinsuyo, y el otro también de la guerra que podía suceder ahí en su territorio, en cualquiera de los suyos, ¿no? También hubieron administradores menores, como el juez de crimen, estaba también el secretario del Inca, estaba también el administrador de los caminos llamado el Capañán, y el Quipu Camayor, que era el contador, el que llevaba la contabilidad. El Camachico, que habíamos visto por acá, era una asamblea popular integrada por hombres y mujeres, ¿no? Curaca de 100, 50, 15 familias. El jefe de una familia se llamaba Puré. Pero aparte del Inca, ¿quién era más importante dentro de la organización política? El más importante era el Tucurricuy, o también conocido como el Tucurricó. Este Tucurricuy era uno de los más importantes que había aquí, digamos, en la organización política. Él era el supervisor, el que todo lo ve. Iba de improviso, no avisaba el día que iba, llegaba de improviso para ver cómo estaban trabajando. Y si no, él castigaba al curaca, podía castigar a la Punchit, podía castigar a cualquier persona que estaba haciendo mal su trabajo. Tenía la opción de castigar desde látigos, otros castigos menores o incluso la muerte. Él era, en otras palabras, el Tucurricuy representaba al mismo Inca. Es por eso que el Tucurricuy daba informes solamente al Inca y el Sapa Inca solamente, digamos, daba órdenes a él, nada más. Este era entre los dos y él no tenía nada que ver acá, ¿no? Nadie le daba órdenes a él. Era un funcionario principal, eran los ojos del Inca, en otras palabras. Por eso Tucurricuy significa el que todo lo ve. Sigamos. La organización social. Podemos observar acá, la organización social de los incas estuvo conformado por la realeza, donde estaba el Inca, la Colla y el Auqui, ¿no? El Inca ya sabemos que era el hijo del sol, Inti Crurín. La Colla, la esposa principal del Inca. ¿Qué significa? ¿Que tenía otras esposas? Sí, tenía otras esposas. Pero era así como la esposa secundaria se llamó Piwi. Acá lo tenemos, el nombre. Y la esposa secundaria no pertenecía a la realeza, sino a la nobleza de sangre.
Entonces el Inca tenía hijos en muchas mujeres, por eso que era hereditario, ¿no? El cargo. Y el Lauqui, que era el príncipe heredero, ¿no? En la nobleza de sangre estaban los hijos y las hijas del Inca. La Yusta era una hija soltera, la Paya era una hija casada, el Inga era el hijo casado, ¿no? Y el Piwi era la esposa secundaria, como habíamos dicho. Y dentro de la nobleza de privilegio estaba la nobleza de privilegio advenediza y la de recompensa. La advenediza se daba a los curacas. ¿Cómo así? Si había un curaca que por muchos años había hecho muy bien su trabajo, ¿no? De repente organizando la mita, organizando la minca, ¿no? Y entonces el Inca, el Zapa Inca, le diga, no, tú has hecho muy bien trabajo, un buen trabajo, vas a subir de estatus, vas a subir a la nobleza de privilegio. Eso le daban a los curacas. Y también a los guerreros. Si un capitán había que hacía buenas victorias, ¿no? Entonces el Inca, el Zapa Inca, estaba muy contento, muy alegre, porque les daba victorias. En recompensa a este guerrero, también era subido a la nobleza de privilegio, ya sea por sus actos, ya sea por, digamos, las conquistas que ellos tenían, ¿no? Era algo, como hoy en día se habla de la meritocracia, ¿no? Por méritos, el que tiene más méritos es elevado hacia otros niveles. Y la clase dominada, formada por los Hatun Runas, que eran el número más numerosos. Aquí estaban los campesinos, los que trabajaban en las tierras del Inca, del Sol. Acá estaban los que trabajaban también, digamos, en las mitas. Bueno, así. Y también estaban los mitimaes. ¿Qué eran los mitimaes? O también llamados mitmas. Era la gente que se iba a colonizar a otros lugares lejanos del Cusco. Se iba a colonizar, a enseñar el idioma, a enseñar las técnicas de agricultura, ¿no? Y eran obligados a migrar, así no quieran, tenían que irse. Los yanaconas o yanacunas eran los servidores perpetuos del Inca, eran así como sirvientes que servían en la casa, ¿no? Servían en la casa del gran Inca. Y estaban también los piñas o piñacunas, que eran esclavos digamos, de los cocales en la selva alta. Ellos se iban ahí a cultivar la hoja de coca, ¿no? Y en otras también costumbres. Entonces, esto es más o menos así, estructurado, la organización social. Ni qué hablar de la organización militar. ¿Por qué se extendió, digamos, la cultura incaica? ¿Por qué un gran imperio? Por su ejército. A donde quiera que vayan, el ejército es el principal agente para poder expandir su territorio, ya sea de manera territorialmente hablando, de manera personalizada. Yo ocupo tu lugar, por decir, Perú con Chile, ¿no? Chile le quitó territorio a Perú por su ejército que tenía, por sus mejores naves, y le quitó un pedazo de territorio. Pero hay otros países que también se adueñan de territorios lejanos a su país, así como Estados Unidos, como por ejemplo Kuwait, como por ejemplo Irán o Afganistán, ¿no? Algo así. Muy bien, entonces el ejército siempre ha sido, digamos, el foco principal para extender su territorio. Entonces, estaba conformado siempre por el gran Inca y él daba órdenes al general. El general incaico se llamó Apuquispay y los soldados se llamaron Aucarruna. Runa significa hombre y Auca significa guerrero, o sea, hombre guerrero, eran los soldados. ¿Quién estableció el servicio militar obligatorio? El Inca Pachacútec. ¿En el Perú hay servicio militar obligatorio? No, ahorita está el servicio militar voluntario. Debería darse el obligatorio. Ya veremos eso en el Zoom de la plataforma para escuchar sus respuestas. Muy bien, habían dos tipos de conquista, la conquista pacífica y la conquista violenta. El gran Inca tenía a los chasquis como mensajeros y también tenía a una comisión de diplomáticos para ir a los pueblos aledaños a decirle que pertenezcan, ¿no?, al imperio incaico. Y este pueblo, este curaca de este lugar, por ejemplo, que sea de repente de los chachas, por decirlo así, ¿no?, aceptaban ellos pertenecer al imperio incaico, entonces
se les daba de regalos, se les decía que el mismo Curaca iba a seguir gobernando en esta ciudad, pero ya que tenía que aprender el quechua, tenía que también sujetarse a la religión y también dar, digamos, los impuestos, los tributos al Cusco, ¿no? Entonces, fue así de manera pacífica. Y si de repente era la otra violenta, como en el caso de los Chimú no aceptaron pertenecer al Tahuantinsuyo, y vino el imperio incaico con todo ese ejército, ¡chum!, le plegaron al imperio incaico. Claro que dieron tregua, dieron lucha, ¿no? Hubieron muchos muertos para ambos mandos, pero el ejército inca fue más poderoso. Entonces, así eran las dos formas de, digamos, que tuvieron ellos de conquistar a los territorios. Armas, tuvieron armas ofensivas, como la guaraca, la estoica, la honda, la boleadora, que tenía, era como la honda, pero con tres piedritas para tirar, el arco, la flecha, las lanzas, ¿no? Eran parte, digamos, ¿y de dónde aprendieron el escudo, la lanza y el arco? De la selva, de los nativos de la selva. Ellos usaban su arco, su flechita para cazar animales, y de ahí viene también para esos instrumentos bélicos para el ejército incaico, ¿no? Hubieron muchos también, como la hacha, la porra, la caporra, la maza. Y defensivos estaban el escudo, los cascos, las corazas, que eran las que se ponían en los pechos, y los escopiles. Acá podemos decir que los generales, los capitanes del ejército inca, tenían buenos cascos, ¿no?, de metal. Tenían buenos pectorales acá, buenos escudos de metal, pero los soldaditos eran solamente de algodón. Y si le podía venir una flecha, adiós soldadito. O sea, había una injusticia en cuanto a la, digamos, al arma de protección, ¿no? Muy bien. Así fue como se distribuyó este tipo, ¿no? Los soldados incas de alto rango eran elegidos mediante la celebración del Guarachicuy, fiesta de la cual se hacían diversas pruebas de destreza física, y los más veloces, los que tenían mayor puntería, esos se quedaban, pues, digamos, para pertenecer al ejército inca, que era un honor pertenecer al ejército inca, y lo hacían hasta los 50 años. Vamos a continuar. El sistema de trabajo. En la organización económica tenemos el AINI, la MINCA y la MITA principalmente. El AINI era el trabajo entre las familias, era el trabajo mutuo. Yo me ayudo, yo te ayudo y tú me ayudas. Y así, era en los miembros de la familia del Auyo, ellos cuando tenían que cosechar o sembrar, se ayudaban entre ellos. La MINCA, no, eso, por ejemplo, si tenían que hacer un puente y ese puente iba a beneficiar, por ejemplo, a Trujillo, a Huanchaco, a Laredo, entre todos se trabajaban para construir ese puente, porque el beneficio iba a ser para todos. El beneficio iba a ser a toda la comunidad, a toda la colectividad. ¿Cómo se llamó? La MINCA. La MITA sí era un trabajo rotativo, obligatorio, ¿no?, pero por turnos. Y en la MITA, digamos, ahí trabajaban, pues, en las tierras del Inca, y era un trabajo obligatorio, eso sí. Ahí trabajaban todos para las minas del Inca. Y el Chunca, acá tenemos también el Chunca, que era, por ejemplo, para estados de emergencia. Era un sistema laboral de defensa civil, pero acá hay algo característico. ¿Quiénes estaban a cargo de esto? Eran las mujeres, ¿no? Por decir, ellas podían guardar en almacenes, podían también poner pircas de protección en algunas partes de los ríos para que no se desborde, algo así. Entonces, la Chunca fue una parte de la defensa civil. Habían tres tipos de tierras. Las tierras del Lauyu, que eran de las familias propias de ellos. Había las tierras también del Inca, que eran propias para el Inca, y tú trabajabas gratis para el Inca, pero sí por turno, claro. Y también las tierras del Sol, que la producción que ahí había era para los sacerdotes, eran para las aquias también. Muy bien, entonces estas fueron los tres tipos de tierras que tuvieron durante el Imperio Incaico. Vamos con la educación. Había la educación, bueno, lo llaman formal y la informal. La informal era la educación que se daba en las casas digamos, de la gente del pueblo, de los campesinos, de los artesanos. Ahí en su casa recibían. ¿Quién le daba instrucción? Los papás. ¿Qué leyenda le enseñaban en casa? Solamente la leyenda de Maco Cápac y Mama Hoyo, la leyenda de la Oliticaca.
y le enseñaban cosas domésticas, cómo se trabajaba el amita, cómo se trabajaba o cómo se cultivaban las plantas, pero no más como la gente de la élite. Entonces, eso fue en la clase, digamos, no privilegiada. Y en la clase privilegiada, la educación fue formal. Y se enseñaba, había un colegio, dos centros habían, el Yachay Huasi, Yachay, que significa saber, y Huasi, que significa casa. Entonces, y el Lakya Huasi, Huasi casa y Agya escogida, es decir, ¿no? Mujeres escogidas, ¿no? O casa de las escogidas. El Yachay Huasi, que significa casa del saber, era el lugar donde solamente y únicamente la clase de la élite de la monarquía podían estudiar allí digamos, en el Yachayhuasi, ¿no? Pero no podían ellos estudiar, digamos, lo que digo, los de gente del pueblo no podían estudiar acá. ¿Y cuáles eran las características? Era la clase que era memorista, se enseñaba historia, dentro de historia se enseñaba, por ejemplo, la leyenda de los hermanos Ayar, que es mucho más extensa y más fantástica. Se enseñaba también religión, se enseñaba también el idioma, y todo tenía que aprenderlo de memoria. ¿Y qué pasaba si fallaba? Los azotaban, hasta 10 azotes máximo. También practicaban la matemática a través de la contabilidad con los quipus, ¿no? Y también les enseñaban estrategias militares, estrategias para cómo gobernar, porque de ahí, de acá debían salir futuros gobernantes. Y el Agyahuasi era la casa de las escogidas, de las mujeres más bonitas, más hermosas del Tahuantinsuyo. Y en ese lugar eran seleccionadas. Y había acá tres tipos de mujeres, aquellas que, dedicadas para las prendas, la vestimenta del Inca y de toda la comunidad, digamos, que vivía en el Agyahuasi, y también estaban las mujeres, las vírgenes, que eran llamadas las mujeres vírgenes del sol. Ni el Zapa Inca podía meterse con una virgen, a pesar que él podía tener varias mujeres. ¿Por qué? Porque eran mujeres sagradas. Y las mujeres vírgenes del sol eran las vírgenes del sol, como quien dice, pues, ¿no? Y ellas se quedaban así hasta el final. Y también había las mujeres trofeo, que eran nada más y nada menos para ser entregadas ante un funcionario o ante un militar que haya destacado. Muy bien, vamos a continuar. En la arquitectura, ni de qué hablar, ¿no? Hubieron arquitectura religiosa, militar y civil. En la arquitectura religiosa tenemos, por ejemplo, el Coricancha, que es uno de los más conocidos que tenemos acá en esta imagen. El Coricancha es uno de los más hermosos, digamos, templos que ha existido en esta parte. En militar, por ejemplo, tenemos a Sacsayhuamán, que está en esta parte de acá. Este es Sacsayhuamán. Sacsayhuamán, que significa hártate halcón. Sacsay es hartar y Huamán significa halcón. Entonces, tenemos también acá Machu Picchu, ¿no? Como una, digamos, ciudadela muy grande, muy hermosa, hecha de piedra, dentro de un palacio, fue un palacio. ¿Cuáles son las características? Tiene forma trapezoidal, ¿no? El sistema también de techado con palos y paja, pero las paredes de piedra, ¿no? Fue un sistema ciclópeo, ¿no? Porque fueron grandes piedras, grandes rocas, puestos unas sobre otras. Aquí está la piedra de los 12 ángulos, ¿no? Que es una de las más vistosas y las más visitadas en esta parte, con figuras poligonales. Y también podemos ver que manifestaron solidez, muy fuertes, hasta ahora existen. Fueron sencillas porque no tuvieron adornos, fueron así nomás, los pusieron así como venía el molde y nada más. La monumentalidad, sí, fueron monumentales. ¿Por qué? Por su tamaño, ¿no? Por su grandeza. Y tenían simetría, como podemos sacar en la piedra de los 12 ángulos. Llevaban una simetría. Fueron excelentes ellos en hacer esta arquitectura en base a piedra, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Teatro y poesía y la música incaica. De hecho, que los incas también reflejaron con sus tamboriles, con sus tinjas, con sus membranófonos, con sus sachas, con sus cascabeles, con sus flautas, con sus antaras, muchos instrumentos, ¿no?
Todos estos instrumentos, desde la cultura caral, fueron tomados en cuenta. Todas las culturas preincaicas han tenido la música de por lado, ¿no? Y también la danza, también la poesía, ¿no? ¿Cómo se llamaban, por ejemplo, los poetas? Eran los arabicos, pero los amautas también podían estar acá. Tocaban música cuando había alegría, cuando había fiesta. Recuerden que el Inti Raymi es la fiesta principal, desarrollada el 24 de junio de cada mes, ¿no? Este mes va a ser imposible que se celebre la fiesta en el Cusco, pues hasta hoy existe esta costumbre sobre la música y danza del Inti Raymi. Vamos a continuar entonces. Bien, en cuanto a la cosmovisión, a la religión, ellos creían en tres mundos. El mundo de arriba, Canampacha. El mundo de aquí, Caipacha. Y el mundo de abajo, Ucupacha. Entonces, en el Canampacha, ahí estaban los dioses, como el Inti, Huiracocha, también sus semidioses como Coyur, Quilla, Iliapa, Cuichi, fueron dioses que están todo lo que vemos arriba, ¿no? Los cuerpos celestes y también los dioses. El Caipacha es el mundo de acá, donde están los seres vivos, los hombres, la flora y la fauna. Y también le daban cabida a Caipacha, que eran, y al agua también, a la Cocha Mama. La Cocha Mama, o la Mama Cocha, era la diosa de las aguas, de los ríos, de los mares, de los lagos, ¿no? Digamos, el Apu se le llamaba a los cerros. Decían que los cerros tenían espíritu, porque a veces entre ellos hablaban fuerte y el cerro emanaba el eco, les contestaba el cerro, ellos creían que los cerros hablaban, ¿no? Y repetían lo que ellos hacían y decían que el cerro tenía un espíritu, ¿no? Porque hablaban cada vez que ellos hablaban es entre cerro y cerro. Entonces, el Ucupacha es el mundo de abajo, donde es el mundo de los muertos, donde están también los microbios, donde están también, digamos, los demonios, ¿no? Como ellos creían. Entonces, así de esta manera fue como se estableció los tres mundos que tuvieron los incas, el Hanan, el Cai y el Ucupacha. Vamos a continuar. La cerámica. La cerámica fue aprendida por las culturas que antecedieron a la cultura inca, solo que la cultura inca le dieron ya forma como el aríbalo, ¿no? Los aríbalos son vasijas de cerámica adornadas con figuras geométricas, algunas con formas de animales, y fueron grandes jarrones donde ahí pues se elaboraban su chicha de maíz, ¿no? Y también para llevar su agua. Y el vaso quero, este es un vaso de cerámica, ¿no? Ceremonial, pero también tuvieron el vaso de oro, el quero de oro ceremonial que más adelante lo hicieron, ¿no? Entonces, estas fueron las formas que tuvieron entre la cerámica y su utilidad, ¿no? Algunos para uso doméstico y otros para uso religioso. Muy bien, esto ha sido todo. Esperemos que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Cualquier pregunta, cualquier duda, lo veremos ya en la sala Zoom, digamos, que nos toca visualizar más adelante. Muy bien, que Dios me los bendiga a todos, a ustedes, a su hermosa familia, que sea pues hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga grandemente y a cuidarse todos. Damos gracias a Dios por ello. Bien, será hasta luego.